En la clase de hoy vamos a resolver el ejercicio que quedó ayer planteado, un ejercicio de ciclo de Rankine. Para recordarnos un poquito, circulaban 600 kilogramos por minuto de vapor a través de una planta termoeléctrica, la cual tenía las siguientes etapas. Ingresaba agua líquida saturada a una bomba, la cual era transportada a una caldera a alta presión. El calor de combustible se transfiere en la caldera al agua, convirtiendo esta última en vapor a alta temperatura. A la presión de la caldera se daban los datos, ¿cierto?, de la salida de la caldera, que eran 600 grados Celsius, y también daba la energía interna, ¿ya? Después también dieron la salida de la turbina, la cual se expandía hasta lograr una presión de 30 kilopascal y una calidad del 95%, y el problema también indicaba que el agua líquida saturada que salía del condensador era bombeada, la cual retornaba al flujo a la caldera, concluyendo el ciclo. Se daba el diámetro de la tubería de entrada a la turbina, que era de 30 milímetros, y se pedía que consideraran que el estado 1 ingresaba a la turbina. Las consultas eran determinar la potencia de la bomba y de la turbina, las velocidades de entrada a la turbina y la de salida de bomba, y también los flujos de calor de los dos intercambiadores involucrados en el ciclo, y la eficiencia térmica del ciclo. Bueno, les dije que lo ideal es que nosotros lo resolvamos paso a paso primero, que tengamos una idea del ejercicio, de modo tal de que nos facilite su resolución y no hagamos cálculos de más. El primer paso, obviamente, es realizar el diagrama del ciclo de Rankine, el cual estos numeritos que ven ustedes, 1, 2, 3, 4, son referenciales para simbolizar la corriente en la cual estamos. El problema decía que tomaran como entrada a la turbina el estado 1. Por lo tanto va 1, 2, 3, 4, siempre en ese orden. ¿Okay? El primer dato que nos daban, si ustedes recuerdan, eran los datos de entrada a la turbina, que era la temperatura a 600 grados Celsius y la energía interna a 3.254,4 kJ partido por kilogramo. También nos daban el diámetro de ingreso a la turbina, el cual era 30 milímetros. Recuerden que a menos que se diga lo contrario, ese diámetro siempre va a ser constante en todas las corrientes. O sea, el diámetro 1 va a ser igual al diámetro 2, igual al diámetro 3 y igual al diámetro 4. Nosotros asumiremos que las tuberías son cilíndricas y por tanto el área transversal corresponde a pi por r cuadrado, o bien pi por diámetro al cuadrado dividido por 4. El otro dato que nos salía era que se expandía, ¿cierto?, este fluido en la turbina, y recuerden que la caldera es aquel equipo que trabaja a alta presión y el condensador a baja presión. Entonces ocurría una expansión, lo cual implica una disminución importante de la presión, y teníamos una presión de 30 kilopascal y también nos daba una calidad de 95%. Y después esta mezcla ingresa al condensador, del cual va a salir como líquido saturado. ¿Y cómo resolvemos este ejercicio? Estos ejercicios siempre tenemos que ubicar aquel estado que tenga dos variables. Cuando me refiero a las dos variables conocidas, cuando me refiero a estas dos variables deben ser la presión, la temperatura, el volumen específico, la energía interna, la entalpía, la entropía y o la calidad. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, ¿dónde conocemos esos dos datos? Los conocemos en el estado 1, que tenemos temperatura y energía interna, y también lo conocemos en el estado 2, que tenemos la presión y tenemos la calidad. Si ustedes recuerdan, dentro de los supuestos que les dije ayer en la clase, era que la caldera y el condensador trabajaban isobáricamente. Al trabajar isobáricamente el condensador, si ustedes se fijan, la presión 3 va a ser igual a la presión 2. Por lo tanto, en el estado 3 también voy a tener dos datos, que son la presión y la calidad. En el caso del estado 4 va a ser bien especial, ya se los voy a explicar cómo se resuelve, es bien fácil en todo caso. Y acá en el estado 4, como la caldera también es isobárica, la presión 4 va a ser igual a la presión 1. Por lo tanto, acá en el estado 4 vamos a tener solamente un valor, ¿ya? Bueno, mano a la obra. Acá está el paso a paso que les indiqué ayer. Tenemos la temperatura, ¿ven? Acá está el dibujo de lo que ustedes, vamos a correr este dibujito para abajo. Acá tienen ustedes el esquema de los datos disponibles que los
escribí con letra de color rojo o marrón, ¿ya? Entonces tenemos la temperatura y tenemos la energía interna. Obviamente que de la caldera siempre sale vapor sobrecalentado, eso también lo pueden ustedes verificar al ver la temperatura. Al ser la temperatura mayor que la temperatura crítica, ustedes saben inmediatamente que están en la zona de vapor sobrecalentado y por lo tanto deben ingresar a la tabla C3, ¿ok? Van a la tabla C3, buscan el valor de la temperatura, lo van a encontrar directamente, el de 600 grados Celsius, y a esa energía interna van a sacar los valores de la presión, de la entalpía y del volumen específico, ¿ok? Bien, después de esto, recuerden que la densidad de cada uno de estos estados son todas distintas, y esas densidades, la única manera de sacarlos es determinando el volumen, y el inverso del volumen corresponde a la densidad. Entonces, acá, como tenía la temperatura y la energía interna, y después saqué desde la tabla la presión, la entalpía y el volumen, entonces ya puedo calcular la densidad. La densidad va a ser el inverso del volumen, ¿ya? Y como tengo como dato el flujo másico, que son 600 kilogramos partido por minuto, y también tengo el diámetro de entrada de la turbina, entonces con ese diámetro puedo calcular el área, que es pi por d cuadrado dividido por 4, y por lo tanto después puedo calcular la velocidad. Recuerden, esto lo vimos en la clase de ayer, donde vimos la ecuación de continuidad y definimos el flujo másico como la densidad por el área y multiplicada por la velocidad, ¿ya? Bien, ya tenemos la velocidad entonces calculada, que era una de las preguntas del ejercicio, eran 7 preguntas. Después nos vamos al estado 2, que también conocemos los dos datos, o dos propiedades, y tenemos P2 y X2. Nos vamos a la tabla C2, de la tabla C2, como estamos en la zona de mezcla, entonces sacamos el valor de líquido saturado y de vapor saturado para la entalpía y para el volumen. En realidad, estrictamente no es necesario calcular el volumen acá en este ejercicio, porque no nos piden la velocidad ni nada, pero igual podrían sacarlo eventualmente si ustedes quisieran, ¿ya? Bien, entonces ahora sacamos el H2. El H2 tienen que calcular como H2F más X2 por HG2 menos HF2. O bien va a ser HF más X2 por HFG2 si ustedes sacan el calor latente directo de la tabla o calor de vaporización, ¿ya? Bien, aplicando la primera ley de la termodinámica, recuerden que la primera ley que dice que el calor menos el trabajo es igual a delta H, o sea, Q menos W es igual a delta H. Si yo lo expreso en términos de potencia, me va a quedar Q punto menos W punto es igual a M punto por delta H, ¿ok? Entonces, asociado a la turbina, recuerden que ayer les dije que la turbina la vamos a simbolizar con la letra T. Entonces, acá tenemos menos potencia de la turbina, va a ser igual al flujo másico, por H2 menos H1. Acá siempre es la salida menos la entrada, ¿ok? Entonces ya pueden calcular la potencia de la turbina. Tengan cuidado con las unidades, de llegar a las unidades que les piden. Si les piden en HP o en megawatt o las unidades que les pidan, tienen ustedes que obtenerlas, ¿ok? Bien, después, ¿qué tenemos? Acá en el estado 3, ya tenemos el estado 1 y el estado 2 listos. Ahora nos vamos al estado 3. En el estado 3 conozco solamente la calidad inicialmente, pero como ya calculé o tengo el dato de la presión 2, yo digo, ok, como esto es isobárico, entonces la presión 3 va a ser igual a la presión 2, ¿ven? Entonces, ¿qué tengo ahora? Tengo la presión 3 y tengo la calidad 3, que es 0. Por lo tanto, sé que estoy en la zona de líquido saturado, se van a la tabla, como conocen la presión, se van a la tabla C2 y sacan el valor de HF3 y VF3 si es que lo necesitaran, ¿ok? O cualquier propiedad que te pidieran, pero con el subíndice F, que es de líquido saturado. Bueno, ya tengo el H3 determinado, y ahora voy a determinar el calor del condensador. Aplico la primera ley de nuevo y me queda calor menos trabajo es igual a delta H23. Entonces, acá en el condensador, igual que en la caldera, no hay trabajo. Por lo tanto, el trabajo se anula y te queda que el calor es igual a delta H.
el calor Q sub C, recuerden que para el condensador le vamos a poner en su índice C, es igual a delta H 2, 3. El delta H 2, 3, entrada, salida. El delta H 2, 3 es igual a H de salida menos H entrada, ¿ok? Entonces te va a quedar que el Q.C, que corresponde al flujo de calor, es igual al flujo másico por delta H23, que es H3 menos H2. Por lo tanto, ya hemos calculado la velocidad de entrada a la turbina, la potencia de la turbina y el flujo de calor del condensador. Sigamos. Ahora, nosotros solamente nos queda por determinar el estado 4. Aquí en el estado 4 vemos que no hay nada, pero hay algo, fíjense. La presión 4 es igual a la presión 1 porque esto es isobárico. Por lo tanto, conozco la presión 4, ¿ok? Si ustedes recuerdan, ayer yo les indicaba que en el caso de la bomba, como la bomba solamente circula líquido, ustedes pueden hacer esta aproximación, que la variación de la presión dividido por la densidad es igual a delta H, ¿ya? Entonces, delta P sobre ρ es igual a delta H. Esta es la aproximación que ustedes tienen que hacer, ¿ok? Entonces, ¿puedo calcular el delta P sobre ρ? Claro que puedo. ¿Por qué? Porque el delta P 3, 4, entrada-salida, es igual a P4, que es la presión de salida, menos la presión de entrada, dividido por este ρ con una rayita. ¿Qué significa el ρ con la rayita? Recuerden que el ρ con la rayita corresponde a la densidad promedio del agua que está acá dentro de la bomba. En algunos libros dicen que ese promedio puede ser la densidad de entrada del agua a la bomba, en otros dice que puede ser la densidad de salida, en otros dice que saques el promedio entre densidad 3 y densidad 4, y en otros dice que se puede utilizar 1000 kilogramos partido por metro cúbico si estás en el sistema internacional, y 62,4 libras partido por pi cúbico si estás en el sistema inglés. Yo me voy a quedar con esta última convención, o sea, el ρ raya, como estoy trabajando en un sistema internacional, va a ser 1000 kilogramos partido por metro cúbico, ¿ya? Entonces, ya pueden calcular el delta P 34 dividido por ρ. Ahora, si hacen esta aproximación, niños, tengan mucho cuidado, que esta aproximación solamente la pueden usar en la bomba, no la pueden usar, por ejemplo, en la turbina. ¿Por qué? Porque en la turbina, ¿qué ocurre? Recuerden que por ella fluye o circula vapor. Y esta ecuación, la igualdad que delta H igual a delta P sobre ρ, solamente es aplicable a líquidos, ¿ya? Y obviamente que no la pueden aplicar en el condensador porque si no te va a quedar que delta H igual a 0, y en la caldera también, ¿ya? Entonces, y además que no hay líquido ahí, no está circulando líquido como en la bomba, ¿ok? Bien, chiquillos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Tengo delta H igual a delta P sobre ρ, y me falta calcular solamente H4 porque tengo H3. Entonces, H4, el H3 pasa con el otro signo positivo, y te queda que H4 es igual a H3 más delta P34 dividido por ρ, ¿viste? Y ya habían calculado esto. Entonces, ya pueden determinar el H4. Súper bien. Entonces, calculamos, como ya tenemos el H4, ahora yo puedo calcular la potencia de la bomba. Y la potencia de la bomba va a ser, aplicar la primera ley, Q punto menos M punto delta H, ¿cierto? Q punto, perdón, menos W punto es igual a M punto por delta H. Pero como es adiabática, el calor vale 0 y me va a quedar menos potencia de la bomba, va a ser igual a flujo másico por delta H34. Y el delta H34 es H4 menos H3. Ya calculé la potencia de la bomba, ¿vieron? Ahora voy a calcular el calor, el flujo de calor de la caldera. Ya tengo todo, tengo H1, tengo H4 y tengo el flujo másico. Aquí el secreto es que ustedes determinen lo antes posible las entalpías de los 4 estados. Ya determinando la entalpía de los 4 estados, ya pueden calcular todo el resto, ¿ok? Entonces, calculamos el calor de la caldera, el flujo de calor, que va a ser M punto por H41, ¿cierto? Porque ingresa 4 y sale 1. Por lo tanto, va a quedar M punto por H1 menos H4. ¿Ven? Súper bien. Lo otro que me está pidiendo el problema, y ya tengo el flujo de calor de la caldera, es la velocidad de salida de la bomba. Este ejercicio lo hice solamente para que ustedes vean que no pueden aplicar
que la densidad vale 1000 acá. A veces se equivocan y ponen que vale 1000, y eso no está correcto, porque en esta zona, en el estado 4, generalmente está el líquido comprimido, porque la bomba aumenta la presión del fluido, y eso hace que acá salga el líquido comprimido, ¿ok? Entonces, con P4 y H4 me voy a la tabla C4, que es la de líquido comprimido, saco el volumen 4, y con ese volumen 4 el inverso corresponde a la densidad. Y después aplico la ecuación de continuidad con D4. El D4 es el diámetro de la tubería 4. Recuerden que les dije recién que a menos que se dijera lo contrario, el diámetro es constante en las 4 tuberías. Por lo tanto, si el diámetro 1 lo conozco, va a ser igual al diámetro 4, a menos que yo dijera lo contrario. Por lo cual es lógico que uno usa la misma cañería para todos los dispositivos, para unir el ciclo, ¿ya? Entonces, ahora calculo la velocidad 4, que es igual al flujo másico dividido por la densidad y por el área, ¿ok? Y con eso ya he calculado casi todo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, perdón, y acá, ¿cuál es lo último que me faltaba calcular? Era la eficiencia o rendimiento del ciclo, el cual corresponde a la sumatoria de los trabajos, porque es el trabajo neto dividido por el calor de entrada. El trabajo neto está dado por el trabajo de la bomba más el trabajo de la turbina. Como en este ejercicio yo tengo las potencias y los flujos de calores, entonces lo que voy a hacer es determinarlo en términos de estas potencias. Entonces me va a quedar el trabajo, o sea, la potencia de la turbina más la potencia de la bomba, dividido por el calor de entrada, o flujo de calor de entrada en este caso, y a qué equipo está entrando calor, es a la caldera. Por lo tanto, queda un punto de la caldera. Chiquillos, no se vayan a confundir. Este T es de turbina, este B es de bomba, pero este B que está con el Q corresponde al flujo de calor de la caldera. Acuérdense que la bomba y la turbina funcionan adiabáticamente y por lo tanto el calor de la bomba y el calor de la turbina valen 0. ¿Por qué se le pone B a la caldera? Por el inglés, ¿cierto? De boiler. Entonces, no le ponen C porque si le pusieran C, caldera y condensador empiezan con C y se van a confundir. Entonces, este es el calor de la caldera. Por favor, anótenlo por ahí para que no se vayan a equivocar, ¿ya? Miren, acá están los resultados. Yo les aconsejo que ustedes lo realicen para que puedan ir comparando. Entonces, tienen que darle los valores bastante parecidos, ¿ya? Tenemos nosotros que acá está el dibujito de los datos en rojo, lo que yo les doy como datos del problema. Entonces tenemos temperatura 600, energía interna 3254,4, nos vamos, tengo el flujo másico y el diámetro, nos vamos a la tabla C3 porque es vapor sobrecalentado, y directamente van a encontrar que el valor de la presión es 8 megapascal, la entalpía es 3642, y el volumen es 0,04845 metros cúbicos kilogramos, ¿ya? Bien, como tenemos el volumen es el inverso, perdón, como tenemos el volumen, podemos calcular la densidad. Entonces, es el inverso en el volumen, y acá nos queda directamente que la densidad es 20,64 kilogramos metro cúbico. ¿Ven? Muchas veces se equivocan y lo ponen como 1 gramo por centímetro cúbico y acarrean un tremendo error. Cuidadito ahí con eso porque se pueden equivocar, ¿ya? Bien, el área, lo calculé, es pi diámetro al cuadrado dividido por 4, transformé los 30 milímetros a metro y me queda esa área, ¿ok? Bien, después apliqué la ecuación de continuidad, el flujo másico es la densidad por área y por velocidad, y con ello determino la velocidad porque tengo conocido todo. Tengo los 600 kilogramos por minuto, tengo los 20,64 que corresponde a la densidad, y tengo el área que también la calculé acá, y con eso obtengo la velocidad de ingreso a la turbina, que es 692,1 metros segundo. Ahí tenemos la velocidad de entrada a la turbina, ok. Ahora lo que hice es poner lo que he calculado con letra azul. Vemos la entalpía que la sacamos, el volumen, y esto que era una pregunta del ejercicio, cuánto valía la velocidad, ya lo tenemos. Este mismo dibujo, para que ustedes vayan apoyándose en él, es el que tienen acá, ya con los datos que hemos ido calculando, ¿ya? Entonces ahora nos vamos a este estado, que conocemos dos variables, está la presión y la calidad,
y nos vamos a la tabla C2, sacamos los valores de HF2 y HG2, y con ello calculamos la entalpía 2, que nos da 2508,5, ¿ya? Como recién habíamos determinado H1 y también ahora tenemos H2, podemos determinar fácilmente la potencia de la turbina, porque conocemos la entalpía de ambos lados y también conocemos el flujo másico. Entonces, aplicamos la fórmula, acuérdense que esto viene de Q menos W es igual a delta H, o Q punto menos W punto es igual a M punto por delta H. Conocen todo y por lo tanto calculo la potencia. Chiquillos, tengan cuidado, aquí está la conversión de unidades, ¿ya? Va a depender de las unidades que yo les pida para este ejercicio. Tienen que tener mucho cuidado también con el signo. Recuerden que la turbina, como está produciendo ese trabajo siempre va a ser positivo, ¿ya? Entonces, acá hay menos potencia de la turbina y te va a dar que es igual a menos 11,3. Pero la potencia de la turbina, si tú multiplicas por 1, te da 11,3 megawatts, que es positivo. Vamos muy bien, ¿ya? Ahí tenemos entonces la potencia de la turbina. Y ahora pongo los resultados. Aquí está lo que obtuve para el estado 2, y acá tengo la potencia de la turbina. Entonces, ¿qué es lo que viene? Ahora digo, esto es isobárico, por lo tanto P3 va a ser igual a 0,03 megapascal, ¿ya? Entonces, aquí puse el dibujito con lo que hemos calculado hasta ahora, y ustedes pueden apreciar, entonces, calidad 0, y se van a la tabla C2 de nuevo, y con estos datos sacan los valores de líquido saturado. El H3 es igual a H3F, si ustedes comparan en la tabla, se van a dar cuenta que es 289,2 kilojoules partido por kilogramo. Y ahora calculo el flujo de calor del condensador, que es igual a M punto, el condensador está acá, por delta H 2,3, entrada, salida, y eso va a ser igual, el delta H 2,3 es H de salida menos H de entrada. Entonces, acá tienen la conversión de unidades, y van a encontrar que el calor del condensador, o flujo de calor del condensador, es un valor negativo. ¿Por qué? Porque el H3, que corresponde a la salida del condensador, siempre tiene que ser menor que la entalpía que ingresa a este, ¿ok? Perdón. Por lo tanto, les va a dar que el flujo de calor del condensador es negativo y tiene que darles así, ¿ok? Ya tenemos listo entonces el flujo de calor del condensador. Ponemos los resultados, ¿cierto?, de todo lo que hemos ido obteniendo. Entonces, ¿qué nos está quedando faltante? Es solamente el estado 4. No se ve nada, ¿cierto? Pero no, si hay algo, miren. Esta caldera es isobárica y por lo tanto la presión 4 es igual a la presión 1. Al menos ya nos apareció un dato, ¿ok? Y eso era igual a 8 megapascal. Tenemos el monito anterior y entonces la presión 4 es la presión 1, que es 8 megapascal. También conocemos la otra presión. Este es el equipo que trabaja a baja presión y este es a alta presión. Conocemos las dos presiones y por lo tanto en la bomba, que es un caso muy especial para trabajar, sabemos que, lo voy a decir de nuevo, circula líquido por ella, por lo tanto podemos hacer la aproximación que delta P dividido por la densidad raya es igual a delta H. Entonces, ustedes no conocen el delta H, pero sí conocen el delta P sobre la densidad, ¿ok? Entonces, de acá tenemos que el delta P3, 4, ingresa, salida, dividido por el ρ raya, ese ρ raya, acuérdense que es 1000 kilogramos partido por metro cúbico, es igual a delta H, entrada, salida, 3, 4. Y eso es igual al H de salida menos el H de entrada. Si ustedes despejan de acá, les va a quedar que el H4, el H3 pasa con signo positivo, ¿cierto? Va a ser igual a H3 más P4 menos P3 dividido por ρ. Tengan harto cuidado con el signo porque acá se equivocan bastante los signos las personas, ¿ya? Entonces, acá determino el H4, ojo que acá hay una pequeña conversión de unidades, no les vaya a traer problema, y van a encontrar el valor de la entalpía, ¿ya? Siempre la entalpía 4 es mayor que la entalpía 3, porque como hay un signo antepuesto en la bomba, al trabajo de la bomba, entonces para que les dé el valor negativo. Bien,
Entonces, ya tenemos el valor de H4, calculo la potencia de la bomba, que era igual al flujo másico por delta H, ¿ok? Y me queda que menos potencia de la bomba es 0,0797 megawatts. Cuando hice la conversión, aquí tienen que tener cuidado, chicos, porque acá hay un signo negativo. Si multiplico esto por menos 1, entonces la potencia de la bomba es menos 0,0797, ¿ya? Súper bien, ya tenemos calculada la potencia de la bomba. Ponemos los resultados acá para que ustedes puedan comparar, ¿cierto? Y esto lo hacemos chiquitito para que ustedes se vayan apoyando en él mientras hacen las otras cosas que le piden. Entonces, acá en el estado 4 ya hemos calculado la presión y la entalpía. Yo sé que esta zona está en líquido comprimido, lo voy a verificar siempre con las tablas, ¿ok? Entonces, vamos a la tabla, conocen el flujo másico y conocen también el área de 4. Recuerden que el área de 4 es igual al área de 1. ¿Por qué? Porque dijimos que el diámetro de todas las tuberías era igual, por lo tanto, ambas áreas, o las 4 áreas, son similares a menos que se diga lo contrario. Entonces, como conozco la presión y conozco la entalpía, me voy a ir a la tabla de líquido comprimido, y acá yo requiero hacer una interpolación doble, porque no está el 8 megapascal. En la tabla van a encontrar entre 5 y 10 megapascal, y entre esos dos tienen que hacer la interpolación doble, ¿ya? Entonces, de ahí van a encontrar el valor del volumen correspondiente, que es este, de la interpolación doble, y la densidad 4. Entonces, con la ecuación de continuidad, determinan la velocidad 4, ¿ok? Ya tenemos entonces casi todo. Ya que nos está faltando es el calor de la caldera y la eficiencia del ciclo, pero está todo, ¿eh? Ya teniendo los H, H1, H2, H3, H4, y más encima tenemos el flujo másico, ya estamos entonces en la parte ya final del ejercicio. Entonces, ahora calculo el calor de la caldera, el flujo de calor, que va a ser M.H41. Y eso es igual a M punto por H1 menos H4. Acá está el resultado, el cálculo con la conversión, y les da que el flujo de calor de la caldera es 33,4, que tiene que ser un valor positivo. Estamos súper bien. Ponemos ese flujo de calor, ya estamos casi listos con el ejercicio, y lo único que nos queda es determinar la eficiencia del ciclo. Acá ustedes tienen que recordar que corresponde al trabajo neto dividido por el calor de entrada, o trabajo de ciclo dividido por el calor de entrada. El trabajo lo da la turbina y la bomba. Como en este caso yo conozco las potencias, lo voy a hacer en función de las potencias, entonces es W punto de la turbina más W punto de la bomba dividido por el calor, flujo de calor de la caldera, ¿ok? Entonces, al poner los datos, acá se los escribí para que no se fueran a equivocar, la potencia de la turbina era 11,3, ¿ven? Ahí está, 11,3 megawatts, más el trabajo de la bomba, o potencia de la bomba, que es negativo, menos 0,0797, o sea, esto lo tienen que restar. Y dividido por 33,4, que era el flujo de calor de la caldera, y nos da 0,336 la eficiencia del ciclo, que está muy bien, porque en general la eficiencia de los ciclos de Rankine fluctúa más o menos en esos valores. A ver si entendieron bien. Vamos a hacer un segundo ejercicio, ¿ya? Solamente para apoyar lo que están viendo. Circula vapor de agua a través de un ciclo simple de potencia, y estas son las condiciones. ¿Ves? En estado 1 ingresa agua a la turbina a 550 grados Celsius con esta energía interna, saliendo a 160 con un volumen de 0,28 metros cúbicos kilogramos, los cuales ingresan al condensador del que sale como líquido saturado. La potencia neta del ciclo, ya te están dando otro dato, es 22 megawatts. Determina la entalpía de cada estado, potencia de turbina y bomba en megawatt, eficiencia del ciclo, flujo másico de vapor en kilogramos segundo y flujo de calor de la caldera en kilojoules segundo. ¿Qué es lo que hice? Puse los datos, ¿ok? Tengo mi ciclo de Rankine, pongo mis estados, que era el ingreso a la turbina, el salida de la turbina. Si ustedes recuerdan, en el ejercicio anterior, acá nos estaban dando la calidad, ¿se acuerdan? Y acá también nos dan la calidad cero de nuevo de la salida del condensador. Entonces, fíjense,
Acá, bueno, esto lo voy a sacar porque esto era porque se lo estaba explicando a un estudiante. Ya. Acá, fíjense ustedes, tenemos, vamos a mirar este monito, en este monito está lo que tenemos. Tenemos temperatura 1 y uso 1, ¿ven? Entonces nos vamos a la tabla C3, y de la tabla C3 vamos a sacar P1 y H1. Pero P1 y H1, yo sé que esto es isobárico, por lo tanto también tengo la presión 4. P4 es igual a P1, o P1 es igual a P4, ¿ya? En el estado 2, tengo T2 y V2, ¿ok? Con eso nos vamos a la tabla que corresponda, tenemos que irnos a la tabla C1, y de la tabla C1 voy a ver en qué fase estoy, y dependiendo de eso, o me paso a la tabla C3, o sigo con la tabla C1, depende en qué fase esté. Determino P2 y H2, y de nuevo esto es isobárico, por lo tanto tengo la presión 3, después me voy al estado 3, en el estado 3, como ya conozco la presión 3 que calculé acá, y encima me están dando la calidad que es 0, entonces puedo sacar T3 y H3 y V3 y, y S3 y todo lo que ustedes quieran del estado 3, ¿ok? Bueno, sigamos. Lo primero que voy a calcular es el trabajo de la bomba. El menos trabajo de la bomba es igual a delta H34, pero el delta H34 es igual a delta P34 dividido por ρ, acuérdense, en el caso de la bomba, porque por ahí circula líquido. Entonces, menos trabajo de la bomba, que era igual a delta H34, es igual a delta P sobre ρ raya. Recuerden que ese ρ raya es 1000 kilogramos partido por metro cúbico. Por lo tanto, esto, si ustedes lo despejan, va a quedar P4 menos P3 dividido por ρ, y de ahí ustedes pueden calcular el trabajo de la bomba. Cuidado con ese signo, ¿ya? Bien, después, como conozco ya el trabajo de la bomba, lo calculé acá, ¿qué hago? Digo, el trabajo, menos trabajo de la bomba es igual a delta H34. ¿Cuál es el error que cometen los niños generalmente? Es que se comen ese negativo y queda que el trabajo de la bomba es igual a delta H34, y sale todo malo porque en vez de restar esto lo suman y se equivocan, ¿ya? Pero ustedes no se van a equivocar, eso seguro. Bien, entonces de acá yo despejo el H4 va a ser igual a H3 menos trabajo de la bomba. Y de aquí despejo el H4, ¿ya? Después hago lo mismo, ahora el trabajo de la turbina, menos trabajo de la turbina es delta H12, es decir, es igual a H2 menos H1. H2 y H1 ya lo tengo, calculo el trabajo de la turbina, no hay ningún problema. Como tengo el trabajo de la bomba y el trabajo de la turbina, puedo calcular el trabajo neto, que es la suma de ellas dos. Trabajo de turbina más trabajo de la bomba. Bueno, estrictamente es una resta porque el trabajo de la bomba es negativo. Entonces va a ser el valor positivo más el menos este valor negativo. Y les da el trabajo neto. Como tengo la potencia neta, es un dato, y además calculé el trabajo neto, entonces yo con eso puedo calcular el flujo másico. El flujo másico, recuerden ustedes que ayer cuando les definí la potencia es el flujo másico por trabajo. Por lo tanto, si yo tengo la potencia neta, va a ser el flujo másico por el trabajo neto. Como tengo la potencia neta y el trabajo neto, puedo calcular el flujo másico, ¿ya? Bien, ahora, como tengo el trabajo de la turbina y también tengo el flujo másico, puedo calcular la potencia de la turbina, que es m punto por el trabajo de la turbina. Lo mismo con la potencia de la bomba. Tengo el flujo másico y tengo el trabajo de la bomba, por lo tanto puedo calcular la potencia de la bomba. Después calculo el calor de la caldera. El calor de la caldera va a ser igual, aquí está la caldera, al delta H41, o sea, H1 menos H4. Y tengo H1 y tengo H4, que lo calculé acá. Por lo tanto, calculo fácil el calor de la caldera. Calculo ahora el flujo de calor de la caldera, que es el flujo másico, que ya lo calculé, por el calor de la caldera. Estamos listos. No me piden el flujo de calor del condensador, pero igual lo voy a calcular. Y acá tenemos el calor de condensador, que es delta H23, ese es el calor que está saliendo, y eso es igual a H3 menos H2, que ya los tienen, por lo tanto tengo el calor del condensador. Y el flujo de calor del condensador es el flujo másico por el calor del condensador. Y por último, calculo la eficiencia del ciclo, que es, acá pueden poner potencia de la turbina más la potencia de la bomba, o bien directamente pueden poner la potencia neta que nos da acá en el ejercicio, ¿ya?
son iguales o muy parecidos, por aproximaciones a veces difieren un poquito, dividido por el flujo de calor de la caldera, que también lo calcularon, ¿ya? Y ahí deberían calcular la eficiencia. Bueno, chiquillos, acá, para que ustedes corroboren los resultados, les pongo lo que a mí me dio. Debería darle lo mismo. Tenemos con P1 y H1 los valores, de P2 y H2, P3, H3 y P4. Después calculé el trabajo de la bomba, me dio menos 9,38 kJ/kg. De acá despejé. Yo les pido encarecidamente que ustedes calculen acá el H4 y verifiquen que encontraron este valor, porque es acá donde se equivocan por este signo y después tienen todo malo para abajo, ¿ok? Pero ustedes no se van a equivocar, yo estoy segura. Pero por favor, les pido encarecidamente que hagan ese cálculo. Después calculamos el trabajo de la turbina y ahí tienen todos los resultados, ¿ok? Y si ustedes se fijan, la eficiencia del ciclo es 0,326, ¿ok? Bueno, chiquillos, espero que hayan comprendido la materia. Como siempre, cualquier consulta, ustedes saben dónde ubicarme. Los veo el próximo lunes. Que estén muy bien, cuídense ustedes y familia.